Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Le damos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos al Señor por un día más que el Señor nos concede estar aquí y dando gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Y a todos aquellos hermanos que nos estuvieran viendo, que el Señor les dé su rica bendición en esta hora. Vamos a buscar las escrituras para comenzar este servicio en el Salmo 63. Salmo 63 dice así, en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Dios mío eres tú, levantaréme a ti de mañana. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te desea. En tierra de sequedad y de transido sin aguas, para ver tu fortaleza y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos, como en meollo de glosura seré saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acordaré de ti en mi lecho, cuando meditaba de ti en las velas de la noche, porque has sido mi socorro. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Esta mi alma apegada a ti, tu diestra me has sostenido. Mas para los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en el sitio bajo de la tierra. Destruirálo a filo de espada, serán porción de las zorras. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que por él jura. Porque la boca de los que hablan mentira serán cerradas. Hasta aquí su palabra. Así que les invito, vamos a darle gracias a Dios y vamos a inclinar nuestro rostro. Padre eterno, Señor Jesús, oh Dios todopoderoso, Señor Jesucristo, a la cual, oh Dios, invocando tu nombre en esta hora, Señor Jesús, te bendecimos primeramente ante todas las cosas, Señor, porque tú eres el que nos sostiene, Señor Jesús, tú eres el que nos da, Señor, el sustento diario, Señor Jesús, y tú impartes, Señor Jesús, la salvación, oh Dios, y la salud para nuestro cuerpo, Señor. Estamos aquí reunidos, Señor Jesús, oh Dios, con el fin de alabarte y glorificarte a ti, Señor, ante todas las cosas, Señor Jesús. Padre Celestial, oh Dios, porque cada día, Señor Jesús, de nuestras vidas, Señor Jesús, oh Dios, estaremos agradecidos por todos tus beneficios en esta hora. Te pedimos, Señor Jesús, en cuando vamos a comenzar, Señor Jesús, esta alabanza, Señor, Padre Celestial, oh Dios, rogándote por aquellos que nos están viendo, Señor Jesucristo, tú los bendigas, oh Dios, en esta hora, Señor. Así te lo pedimos, oh Dios, para que cuando venga tu palabra, Señor Jesús, oh Dios, ella corra y sea glorificada, Señor. Así, oh Dios, te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quisiera cantar un cántico. Estos son en tiempo antiguo hemos escuchado este himno. Quisiera cantarlo para la gloria de nuestro Señor. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Así que cuando estemos cantando este cántico, meditemos cómo será estar cara a cara en presencia de nuestro Señor y Salvador. Sea el tiempo que pase, habrá un día que nosotros estaremos de frente en la presencia de nuestro Señor y Salvador. Así que vamos a cantar este himno, sí. En presencia estar de Cristo, ver su rostro
rostro que será cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar, mas ya pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cara a cara cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar, mas ya pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Aleluya.
Aleluya, aleluya. Solamente empezar en estas palabras de ver al Señor cara a cara, como lo dijo una vez Pablo, cuando ya esta batalla haya terminado y todas estas cosas tienen que cerrar, dice: ¿qué será ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir? Ver a nuestro Salvador del otro lado, ver a aquel al cual se entregó por nuestras vidas, ver a aquel al cual tomó toda esta maldad, todo juicio fue sobre él, para que nosotros fuéramos salvos. Pensar todas estas cosas, que él llevó todo el castigo, todo el sufrimiento por causa nuestra, y que por causa de nuestros pecados fue que él tomó esa gran responsabilidad, para que nosotros fuésemos justificados en su presencia. Poder verlo a él presente, ¿qué será? La manera como nosotros vamos a reaccionar no lo sabemos, pero sabemos que será un día de estos. Oh, bendito y alabado sea el Señor. Por eso es que todo aquel verdadero cristiano, aquel que ha visto todas estas cosas, él sabe que ha sido salvado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y como dice en Apocalipsis, todos aquellos 24 ancianos, todos aquellos se postraron y dieron todas sus coronas, todos la postraron a sus pies de aquel que hizo todo esto posible. Aleluya. Bueno, mis hermanos y hermanas, ¿qué puedo decir? Que el Señor les bendiga, que será esta otra oportunidad que el Señor nos concede. Y mientras nuestro hermano se está preparando para traer la palabra, estemos a cuenta, estemos pendientes de lo que el Señor pueda hablar. Y sepa que todo el esfuerzo que el Señor está haciendo es a favor nuestro. Por eso a Él sea la gloria, sea la alabanza y sea la adoración. Gloria damos al Señor. Dios me le bendiga, mis hermanos y hermanas. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del tabernáculo Ebenezer. Reciban la bienvenida a este servicio especial en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en la expectativa de la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta hora, palabra que necesitamos por la condición en la cual el mundo se encuentra hoy. Necesitamos ser guiados por el Espíritu, necesitamos saber cómo enfrentar el reto de la hora. Hay un reto delante de nosotros y necesitamos recibir las instrucciones delante del Señor o de parte del Señor para saber cómo enfrentar una situación. Israel, cuando tocaba ir a una batalla delante de sus enemigos, cuando se reunían los dos ejércitos para entablar una batalla, Israel nunca iba a una batalla sin primero no consultar a sus profetas, no consultar al Señor, y la vía eran sus profetas. Ellos hablaban y esperaban la guianza del Señor, la confirmación si debían ir o no a la batalla contra ese ejército. Ahora, ¿por qué ellos hacían eso? ¿Por qué Israel hacía eso? Porque Israel sabía que sin Dios nada podían hacer, que ellos dependían 100% no de sus habilidades o de su fuerza o de su número. Israel nunca fue un pueblo que en lo natural, hablando de las cosas naturales, como ejemplo, como los romanos con su organización y los griegos con su ejército, igual que los chinos, igual que muchas naciones y pueblos a través de la historia que sobresalieron por sus conquistas militares y por su fuerza. Israel no es este caso, era un pueblo común, un pueblo, si se quiere, era un pueblo débil. Pero, ¿qué es lo que ha hecho que este pueblo haya permanecido hasta el día de hoy? Dios. Ellos no hacían nada si Jehová no iba adelante,
diciéndoles cómo hacer y la manera en que tenían que hacerlo. Ellos dependían de Dios. Cuando usted lee en el libro de Josué, sobre todo ahí se describe con más especificación cómo era que ellos iban y enfrentaban a cada pueblo. Ellos esperaban la voluntad del Señor, en algunas caían granizo, en algunas le daban 7 vueltas a la ciudad, en otras se enfrentaban directamente, ordenaban al sol y a la luna que se detuvieran. ¿Cuántas maneras que Dios hizo que ese pueblo venciera en sus batallas? ¿Por qué? Porque ellos sabían que sin Jehová ellos no podrían vencer. Sin Jehová no solamente no podrían vencer en las batallas, era un pueblo común como cualquier otro pueblo. Y lo demostraron cuando ellos bajaron su celo por obedecer la ley, su celo por obedecer la palabra, entró la idolatría en medio de Israel. Y cuando ellos le daban lugar a la idolatría, Israel era oprimido. Tenían ellos que arrepentirse, volver otra vez a la palabra para que el Señor los perdonara y volviera el Señor a darles la victoria. Fíjense, estoy tomando como un ejemplo Israel, porque Israel, todas sus batallas dependían 100% de Dios. Cuando Israel osaba ir a una batalla sin la aprobación de Dios o osaban ir a una batalla sin consultar a Jehová, había un riesgo, porque ellos no sabían cuál era la voluntad de Dios y no sabían cómo enfrentar a ese pueblo. Ahora, así es el pueblo de Dios hoy. Delante de nosotros hay una batalla que está rugiendo, hay un enemigo que nos está esperando afuera y necesitamos saber qué es lo que Dios quiere para uno enfrentar, para uno saber cómo enfrentar el mundo lleno de incredulidad, porque esa es la mayor amenaza del creyente hoy, la atmósfera de incredulidad. El diablo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, junto a sus demonios, han logrado cautivar, convencer a muchas personas de descreer la palabra y de rechazar el evangelio. Y al hacer eso, esa persona no se queda vacía, entra un sustituto. Fíjense, entra un sustituto que hace que la persona deje de confiar en Dios, deje de esperar en Dios, y antes su ídolo, su satisfacción es otra cosa. Le da la espalda al Señor, reniega de la palabra, y cuando uno va a la calle y uno habla con las personas, uno no va a encontrar apoyo espiritual para uno vivir para Dios y pararse por la palabra. No lo va a encontrar. Aún, ni siquiera en las denominaciones que dicen creer esta palabra y dicen amar y seguir a nuestro Señor Jesucristo, tampoco vamos a encontrar ese apoyo. Aunque ellos dicen que les sirven al Señor. Usted que ha recibido la revelación de la palabra y usted que tiene una experiencia con Dios, cuando usted va a algunos de esos movimientos religiosos, ellos condicionan su apoyo a que los apoye o a que reniegue de lo que usted ha recibido por revelación del Espíritu. En eso basan su apoyo. Si no reniega de la palabra y acepta sus dogmas y credos, entonces no lo apoyan. Entonces la situación se hace sumamente difícil para una persona vivir para Dios en este tiempo. Entiendan eso. No crea que es un juego. No. Muchos
con sus labios invocan a Cristo, pero con sus hechos crean una atmósfera de incredulidad. Y eso es terrible, porque muchos, así dice la Escritura, que en el tiempo del fin la maldad se va a multiplicar. ¿Qué significa eso? Que los que hacen lo malo, o sea, lo contrario a la palabra, se va a multiplicar. Y el amor de muchos se va a enfriar, o sea, ya no van a tener el celo por obedecer la palabra. Si en algún momento era un hombre o una mujer celoso de la palabra, en su vestimenta, en su hablar, en su apariencia, en lo que dice que cree, si en algún momento manifestó un celo y un deseo de vivir para Dios, la atmósfera de incredulidad que hay en el mundo ha estado convenciendo a muchos hombres y mujeres de que tú antes eras un fanático, tú antes eras un legalista. Eso de no usar pantalones, eso es legalismo. Usa todo el pantalón que quieras porque Dios ve el corazón. Comienza ese espíritu de incredulidad a trabajar en las mentes. Además, Dios es bueno. Dios no te va a destruir. Comienza eso a trabajar en las mentes de muchos hermanos. Dios puede permitirte a ti ciertas cosas hacer, porque Dios sabe que estamos en un mundo que si usted no se, como dicen en el argot, no se avispa, o sea, no es astuto, entonces el mundo le va a pasar por encima. Dan licencia a las personas para que hagan cosas contrarias a la palabra. Eso se refiere a la Escritura. El amor a Cristo, fíjense, el amor a Cristo que muchos tenían se enfría. Ya no es el mismo fervor, ya no oran como antes, ya no leen como antes, ya no tienen el dolor de no ir a un servicio y tener compañerismo con Cristo y tener compañerismo con sus hermanos. Ya no les duele eso, ya hay un conformismo, poco a poco se ha caído en un conformismo. Esa es la atmósfera que hay en el mundo hoy. Y el diablo ha trabajado en la mente de muchos. ¿Y por qué en la mente? Porque primero el diablo convence al hombre en la mente para después la persona en su corazón lo pone en práctica. Y cuando la persona empieza a comportarse de esa manera, quiera o no quiera, escuchen lo que estoy diciendo, quiera o no quiera, está creando una atmósfera que va a influir no solamente en su vida, sino que va a influir en aquellos que están a su lado, que forman parte de su como dice el profeta, el hermano Branham, de su círculo de influencia. Todos nosotros, en cada uno de nosotros hay un círculo de influencia. Que en algunos el círculo sea más grande que en otros, ya eso varía de acuerdo a la persona y a la posición que esa persona tenga. Pero ¿qué pasa? Si esa persona asume una actitud y una posición de incredulidad, él es una fuente de influencia. Si él asume una actitud de incredulidad, él va a asumir como un instrumento, va a crear una atmósfera que todo aquel que esté en ese círculo, si no vigila, terminarán aceptando ese comportamiento. Hay algunos que dicen, bueno, yo recuerdo que el hermano tal y la hermana tal iban mucho a los cultos, antes se ponían mal cuando no iban a un culto, ahora yo los he visto un domingo en sus casas viendo televisión.
entonces la cosa como que no es tan fanático como antes, como decían antes. ¿Se dan cuenta? Nuestro comportamiento influye en otros. O cuando lo ven a usted diciendo cosas contrarias a la palabra, o entrando en actividades que son contrarias a la palabra. Bueno, mira, ese hermano es evangélico. Antes ni se asomaba. Ahora no, mire, ahora es participo y pelea y protesta. Como que antes como que era muy fanático. Ahora más bien el diablo premia eso y dice, ahora como que sí está más tranquilo. Seguro que sí estará más tranquilo. Está en el conformismo de la Odisea. Muchos han sucumbido a esa atmósfera. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que dice el Señor? El que perseverare hasta el fin, éste será salvo. El que persevera, el que se preocupa por su vida espiritual, el que no condiciona su obediencia a Cristo por las condiciones que hay en el mundo, y cada vez el reto será más fuerte. Necesitamos prepararnos en oración. Necesitamos escudriñarnos en lo espiritual. Nosotros debemos crear una atmósfera de fe para contrarrestar la atmósfera de incredulidad que hay en el mundo. Tome esto como un mensaje de parte del Señor, como una consecuencia lógica o como un complemento lógico al tema que el Espíritu ha estado tocando con relación a la oración profunda. Debemos crear una atmósfera de fe, una atmósfera que pueda contrarrestar la atmósfera de incredulidad en la cual, queramos o no queramos, tenemos que enfrentar cuando salimos a la calle, cuando salimos al mundo, a enfrentar, a hacer valer nuestra posición como cristianos, a testificar de lo que somos y de lo que Cristo está haciendo hoy. En una atmósfera de incredulidad, eso no es fácil. Debemos pararnos, porque les digo algo, junto a hermanos, todos somos creyentes. Pero cuando salimos de esa atmósfera, hay un espíritu que nos va a resistir. Y nosotros debemos crear esa atmósfera de fe para poder vencer la incredulidad del mundo. Entienda esto, hermano y hermana, en esta hora. Tome la armadura de Dios. Tome el escudo de la fe. Tome la espada del Espíritu. Tome el yelmo de salud. Tome el calzado el calzado del Evangelio. ¿Y qué significa eso? Guianza del Espíritu. No puede ir a batallar a cualquier lugar. No puede moverse según su pensamiento, su imaginación, sino la genuina guianza del Espíritu que siempre guiará al hombre a la palabra. Debemos hacerlo. Es la hora de que si usted, hermano y hermana, ha estado descuidado en su armadura de fe, es hora de que se apreste, de que una todo lo que necesita para poder salir a la batalla. Porque si usted descuida algo con relación a la armadura, por ahí el enemigo se va a meter o va a procurar meterse. Nosotros no queremos que el diablo encuentre un lugar para meterse en nuestras vidas. Debemos contrarrestarlo por la fe, o sea, la atmósfera que nosotros creamos con lo que creemos, con lo que nos ha sido revelado, lo que Dios nos dice, porque revelación, fe es Dios hablándole al hombre. Lo que Dios nos habla, nosotros lo creemos, nosotros nos paramos
fundamentados en esa verdad y creamos una atmósfera de fe, un ambiente de fe. Debemos hacerlo. Si no creamos ese ambiente de fe, esa atmósfera de fe, entonces ese espacio no va a quedar vacío. Lo va a ocupar la atmósfera del mundo. Entienda esto, no hay puntos medios. Grábese eso, no hay puntos medios. Si usted no crea la atmósfera de fe, la atmósfera del Espíritu Santo, entonces el diablo traerá su atmósfera de incredulidad y procurará hacer lo que usted baje y baje. Para que usted ya no sea un cristiano celoso de la palabra, para que usted no sea un santo y una santa de Dios, para que su corazón no arda con el deseo de hacer la voluntad de Dios. El enemigo con su atmósfera muy sutilmente va a procurar que usted descrea la palabra, que usted la tenga en menos o la condicione. Yo tengo necesidades, yo tengo trabajo. Humanamente le va a razonar la palabra, y si usted no está en la atmósfera espiritual que le ayude a contrarrestar eso, va a aceptar la mentira del diablo. Por eso, en esta hora, queremos que lo que el Espíritu Santo pueda hablar en esta hora pueda ser de ayuda para usted y sobre todo también para nosotros los que hablamos, porque no estamos exentos también de salir a librar la batalla. El Espíritu habla a todos sin excepción. Que el Señor nos ayude a tomar esta palabra y a obedecerla. Por eso, tengamos nuestros oídos espirituales abiertos a lo que Dios nos va a hablar en esta hora. Por eso les invito a que abran sus Biblias en el libro de Romanos, en la carta del Espíritu Santo que fue enviada no solamente a los romanos, sino que ha quedado para todos nosotros. Romanos, el capítulo 10, los versículos 8 hasta el 11. Leemos esta preciosa palabra, este hermoso evangelio, lo leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Romanos, el capítulo 10, versículos 8 al 11. Más que dice, cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora y les invito a que inclinen sus rostros para orar y nos pongamos en las manos del Señor. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por el alimento que tú nos estás dando y nos seguirás dando en esta hora. Señor, qué difícil, Señor, es vivir para ti en este mundo lleno de incredulidad. Es difícil si nosotros no creamos la atmósfera de fe para poder contrarrestar la atmósfera de incredulidad que hay en el mundo. Señor, en esta hora, te pido que nos ayudes. Que así como Israel iba a las batallas y tú dabas instrucciones, Señor, también tú en esta hora des instrucciones, Señor, oh Padre amado, por medio de tu palabra. En aquel tiempo Israel consultaba a los profetas.
Y en este tiempo, tu siervo, el hermano Branham, mostró y probó que los profetas del Nuevo Testamento son los predicadores. Ahora tú inspiras a tus siervos del ministerio quíntuple para traer las instrucciones a un pueblo que va a la batalla. Y ellos son los instrumentos que tú has escogido para llevar a tu pueblo a la obediencia a la palabra. Decir cómo es que vamos a vencer. Y te damos las gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra por esos genuinos instrumentos que tú has levantado, que tienen celo por tu palabra y que no van a comprometer tu palabra con nada de este mundo, sino que antes, Señor, serán instrumentos en tus manos para que tu Espíritu hable en este tiempo de oscuridad, en este tiempo tan difícil en que muchos están tomando caminos errados, en que muchos se han confundido con la atmósfera de incredulidad que hay en el mundo, porque lamentablemente, Señor, los hemos conocido, han prestado su oído a la incredulidad y el enemigo los ha engañado, el enemigo los ha confundido y los ha hecho comportarse de una manera incrédula y los ha hecho hablar cosas contrarias a tu palabra. Señor, mira a este pueblo que está escuchando y que va a escuchar este mensaje. Yo te pido que la revelación fresca de tu espíritu inunde cada fibra de su ser, cuerpo, alma y espíritu, y que toda levadura humana sea sacada de sus corazones y que toda pizca de incredulidad sea quitado, incredulidad a la palabra, sea quitado de nuestros corazones, Señor, para que cuando tú hables, entonces encuentres terreno fértil en nuestros corazones para recibir esta palabra y obedecerla, Señor. Ayúdanos, sé que tú quieres, Señor, pero hay un paso que debemos dar y es prepararnos en oración y en reverencia y en obediencia a tu palabra para que tu palabra pueda hacer un efecto en nuestras vidas. Te damos la gloria y la honra, Señor, que esta palabra también traiga los beneficios que ella promete, porque esa atmósfera de fe puede abarcar lo imposible. A cualquiera que esté enfermo en esta hora, esa atmósfera de fe puede hacer que tú te muevas con libertad, creando esa atmósfera y que tú puedas llegar y ministrar sanidad. Porque en donde hay una atmósfera de incredulidad, tú no puedes ministrar sanidad. Pero si tu pueblo en esta hora cree con su corazón y confiesa con sus labios la verdad de tu palabra, entonces tú te sentirás agradado y te moverás en medio de aquel que invoca tu nombre. Señor, sana todo cuerpo enfermo, liberta toda alma oprimida. Señor, podemos entender que hay hermanos y vidas que estén confundidos, pero si sus corazones son sinceros y nobles y quieren saber la verdad y están abiertos a la revelación del Espíritu, entonces tú les hablarás, porque tú te allegarás a aquellos que desean hacer tu voluntad. Te damos la gloria y la honra. Ministra el pan que necesitamos en esta hora. Ponemos este servicio especial en tus manos, para la gloria de tu nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Creando, tal vez ese sería un título para este tema, creando la atmósfera de fe para contrarrestar la atmósfera de incredulidad, o creando la atmósfera de fe. ¿Cómo crear la atmósfera de fe? ¿Cuán necesario es crear una atmósfera de fe acerca de lo que Dios ha dicho? Es poner en práctica lo que Dios ha dicho, es identificarnos con lo que Dios ha dicho. Porque la atmósfera se hará uno no
solamente con que usted lo acepte en su mente, Dios pueda mostrarle y revelarle eso y hacer que usted entienda. De nada va a servir. El efecto no se hará visible y no habrá un beneficio a esta palabra si la palabra solo está en nuestra mente, en nuestro intelecto, en solo conocimiento y decir, bueno, esto es la verdad, yo creo que es la verdad. Eso puede sonar bien, pero cuando baja al corazón, fíjense que la Escritura establece un orden primero. Con el corazón se cree. Cuando usted cree, lo demás viene en consecuencia. Pero cuando usted solo acepta una palabra, entonces eso no se hará efectivo hasta que usted en su corazón no lo acepte. La verdad, usted tiene que aceptarla. Y aceptarla no es solamente decir que se acepta, es un cambio. Tiene que reflejar un cambio. Tiene que reflejar un rumbo nuevo. Si usted dice, o usted, quien me escucha, que era un pecador y usted tomó decisión por Cristo, cuando usted toma decisión por Cristo, esa palabra de confesión tiene que salir de su corazón. Entienda eso. ¿Por qué? Porque allí es donde va a surtir efecto la palabra que usted ha recibido. Ese es, como dice la Escritura, el terreno fértil. Es allí donde esa semilla debe ser sembrada. Creerlo en el corazón implica que usted haya recibido la revelación del Espíritu y esa verdad ahora usted la ve. Y no solamente usted la ve, usted se identifica con esa verdad. Y ahora en adelante, su testimonio, sus palabras y sus acciones serán en consecuencia a esa palabra. No puede ser distinto. No puede ser algo que usted diga que cree, pero sus acciones demuestran que no lo cree o que no está convencido. Usted, hermana, que dice que cree la palabra y que ha recibido la revelación, que no debe usar pantalones y no debe cortarse el cabello, usted dice, eso es verdad. Pero cuando sale a la calle, se coloca pantalones, que es ropa de hombre, y se corta el cabello. ¿Qué está demostrando? Que la palabra no está llegando al corazón. Porque primero, con el corazón se cree. Usted al creerlo, usted se identifica. Y comienza ahora, cuando usted lo cree y usted ve que lo que el Espíritu Santo ha testificado, que usted es un pecador o una pecadora, usted comienza a tomar decisiones en base a eso. ¿Se dan cuenta? Porque ya usted lo ve, usted lo cree y comienza allí a crear una atmósfera. Usted empieza a testificar y a decir, yo era un pecador, yo no lo sabía, pero ahora la sangre de nuestro Señor Jesucristo me limpia de todo pecado porque ahora veo que eso era malo. Yo no quiero hacerlo malo. ¿Qué hace usted? Comienza a hacer una limpieza en su vida, una limpieza en su corazón. Recuerden, oración profunda. Comienza, Señor, yo no quiero nada en mi vida que te estorbe. Yo no quiero que en mi corazón haya incredulidad, porque si hay incredulidad, entonces el efecto bondadoso y transformador de la palabra no se hará efectivo en mi vida. Yo necesito que toda la palabra llegue a mi corazón. ¿Para qué? Para yo identificarme totalmente con la palabra. Allí en el corazón es cuando usted confiesa y usted hace efectiva esa revelación y lo decreta con sus labios.
y lo hace comportarse en armonía con lo que dice que cree. Y sus acciones comienzan a crear una atmósfera. Si a usted le gustaba, dama, usar vestidos sensuales, con la revelación usted ahora se cuida de hacer eso. Si usted, hermano, le gustaba hacer negocios turbios, trampas, o le gustaba beber, o le gustaba ir detrás de las mujeres, si la revelación llegó a su corazón, eso tiene que hacer un efecto. Y cuando llega a su corazón, usted lo ve y usted dice, yo lo creo. Y yo voy a actuar en base y en consecuencia con lo que creo. Porque ahora veo que tú me lo has mostrado, Señor. Esta es la verdad. Y comienzan, en consecuencia, a tomar decisiones. Y las decisiones crean una atmósfera. Porque si es una persona que bebía con usted, y cuando lo ve a usted que ahora no quiere nada con la bebida, dice, pero ¿qué te pasó? Si a ti te gustaba antes beber, te gustaba antes el cigarrillo, ¿qué pasó contigo ahora? No, que ahora la palabra está en mi corazón, yo la he recibido y ahora quiero que esa palabra crezca, porque ahora debo saber o sé que esta es la verdad. Y ya yo no puedo hacer eso porque ya yo sé que lo que hacía antes no es conforme a la palabra. Y al hacer eso, la palabra comienza a crecer en nuestros corazones. Porque lo que hace que la palabra crezca en nuestros corazones es la obediencia. La obediencia produce eso. No lo va a producir solo que usted en su mente diga, yo lo creo. Yo creo que esta es la verdad. A mí que no me vengan con otra cosa porque yo veo que esta es la verdad. Pudiera sonar muy bien eso que usted dice. Pero ahora, ¿cuál es su comportamiento? ¿Cuál es su actitud? ¿Qué es lo que usted refleja? ¿Qué es lo que usted, que dice que cree, está reflejando? No solamente en cuanto a su círculo de influencia, sino a todo aquel que ve su vida y su testimonio. Ve a un cristiano o a una cristiana, o ve a alguien que dice que es un cristiano, pero que su confesión no va acorde con lo que vive. ¿Se dan cuenta? Y al hacer eso, se hace daño a usted y le hace daño a aquel que no conoce la verdad. Por eso, examínese, hermano y hermana, porque necesitamos crear una atmósfera de fe, porque eso es lo que va a garantizar que la palabra crezca en nuestros corazones. La atmósfera de fe, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros confesamos, lo que nosotros hacemos, hace que la palabra crezca en nuestros corazones. Y eso hace que nuestras vidas se fortalezcan y ayudan a aquel que forma parte de nuestro círculo de influencia. Cuando viene alguien a retarlo o a contrarrestar, usted que con su testimonio se está parando por la verdad, usted puede, por el Espíritu, contrarrestar esa atmósfera de fe. Pero si usted no está creando esa atmósfera de fe, ¿cómo puede usted contrarrestar la mentira? Si en su corazón no ha sido revelada la verdad, solo lo ha recibido por tradición o lo simplemente porque es la religión de mi papá o de mi mamá. Si es así, no le hará ningún efecto, porque llegará a su vida la hora del reto. Y si en usted no hay revelación, fácilmente la incredulidad lo arropará. Lamentablemente lo hemos visto en muchos jóvenes, hijos de creyentes,
que venían a los cultos, pero cuando llegó la hora del reto allá afuera en la calle, no había fe, no había revelación en sus corazones para contrarrestar la incredulidad del mundo. Recuerden, es creerlo en el corazón y ponerlo por obra. Nuestra fe debe tener una obra. Eso lo confirma Santiago. Santiago, el capítulo 2. Vamos a buscar el libro de Santiago, el capítulo 2. Es una escritura muy conocida por muchos, que es la fe sin obra. Fíjense. El versículo 10, el versículo 14. Fíjense. Hermanos míos. Sí. Hermanos míos, versículo 14 del capítulo 2. ¿Qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Se dan cuenta? ¿Qué significa eso? ¿De qué sirve que usted diga que tiene fe, pero que no hay una consecuencia, una acción consecuente a esa revelación? Fe es revelación a lo que usted dice que ha recibido. ¿Cómo puede usted poder decir, el Señor Jesucristo me ha salvado, cuando usted no ha tenido una experiencia con Cristo? Cuando usted no ha tomado decisiones de limpieza. Usted que dice, acepté al Señor, y no se ha bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Y si usted llega y se bautiza o lo bautizan en el nombre del Señor Jesucristo, no sigue adelante y no toma decisiones y no comienza a limpiar su vida de toda incredulidad, antes la justifica y la sigue haciendo, ¿podrá solo la revelación salvarle? ¿Podrá solo la revelación hacer algo en su vida? Escuchen lo que voy a decir. En este tiempo final hay un pueblo que ha sido bendecido y es un pueblo privilegiado. Y es aquel pueblo que ha recibido el mensaje de la hora traído por el Espíritu Santo a su siervo el profeta William Marion Branham. Esto no es una verdad, esto es la verdad. Dios ha revelado su palabra y lo trajo por medio de su siervo el profeta. Ahora, usted, no importa el país donde usted sea, usted dice, hermano, qué privilegio tengo yo, porque yo creo el mensaje de la hora. Y yo le digo a usted, amén a eso. Qué privilegio, es cierto, que usted, la revelación haya llegado a usted para ver esta gran verdad, que Dios en este tiempo ha levantado a un profeta, y no solamente eso, sino que ha traído una palabra que si la tomamos y la obedecemos, hará un efecto en nuestras vidas. Nadie puede robarle a usted esa gran bendición que usted tiene. Pero ahora yo le digo algo a usted, hermano y hermana, que se congrega en una iglesia del mensaje. Cuando usted dice que cree el mensaje, usted está diciendo que cree la palabra. Usted no puede separar la Biblia del mensaje, porque si lo hace, entonces usted no ha recibido revelación del Espíritu, porque el Espíritu no revela nada contrario a la palabra. Si su revelación une la palabra con el mensaje, entonces usted ha recibido revelación del Espíritu. Pero de nada le va a servir que usted solo tome una parte del mensaje, pero el resto del mensaje no lo tome. ¿Cómo puede usted decir que este mensaje lo va a ayudar cuando usted toma algunos aspectos
aspectos del mensaje, pero otros aspectos del mensaje no lo quiere tomar. ¿Cómo puede usted decir que cree el mensaje cuando usted rechaza que Dios ha levantado el ministerio quíntuple? ¿Se dan cuenta? De nada sirve que usted diga que Dios envió un profeta, pero rechaza esta parte de la palabra. De nada le sirve a usted que usted diga que Dios ha levantado un profeta para este tiempo final con un mensaje, cuando usted rechaza una parte de la palabra que habla de los dones espirituales que Dios dio a la iglesia. Y eso es algo que el mismo hermano Branham enseñó, igual que lo del ministerio quíntuple. ¿Se dan cuenta? ¿De qué sirve decir que cree el mensaje cuando no está tomando toda la palabra? No le hará ningún bien. Antes usted, la atmósfera que usted va a crear será muy parcial. Será una atmósfera que solo se basará en lo que usted cree como individuo y no en toda la palabra. Y al usted crear una atmósfera de toda la palabra, entonces el reino de los cielos y todo el cielo lo va a respaldar. No importa si es un hombre o una mujer. Si usted se identifica y cree y pone por obra toda la palabra en su vida, todo el reino de los cielos lo apoya. Todo el cielo lo apoya. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque al nosotros hacernos uno con la palabra, con nuestro corazón creemos y con nuestra boca hacemos confesión y creamos una atmósfera, entonces esa palabra se hará una realidad en nuestras vidas e influirá en aquellos que no saben qué creer. ¿Se dan cuenta? Que tienen una confusión con relación a su vida y a lo que creen. La palabra promete sanidad divina, pero si usted no toma la palabra de sanidad, la cree en su corazón y la confiesa con sus labios, ¿cómo va a crear una atmósfera de fe en su vida? ¿Cómo usted va a enfrentar la enfermedad? ¿Cómo va a enfrentar usted el reto de la hora? Cuando hay un problema en su vida o en su familia, si usted no toma las promesas del Señor, las cree en su corazón y la habla con sus labios, la confiesa, ¿cómo el Señor lo va a ayudar? Hermano, hay que hacer eso. Por supuesto, porque al crear una atmósfera de fe, el Señor se agrada de esa atmósfera. Y en esa atmósfera es que Él va a obrar. Él va a obrar es en esa atmósfera de fe. Él no va a obrar en una atmósfera de incredulidad. Con el corazón se cree y con la boca se hace confesión para salud. Por eso, hermano, debemos tomar todo el mensaje, o sea, toda la palabra, no una parte de la palabra, para que el efecto de la palabra pueda hacerse uno en nuestras vidas. Por eso, ¿podrá solo decir que usted cree salvarlo? No, porque no está creando una atmósfera. Y en esa atmósfera es que Dios se va a mover. ¿Para qué? Para traer sanidad, para traer perdón, para traer liberación, para traer victoria ante las luchas y las pruebas, para traer el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Todo eso es importantísimo para que es necesario que la atmósfera esté allí para que todo eso se pueda manifestar. Todo eso está condicionado al tipo de atmósfera que usted cree. Si usted ante los problemas comienza a confesar contrario a la palabra, usted
crea una atmósfera de incredulidad. Y Dios no se va a mover en semejante atmósfera. No, Señor. Dios se glorificará cuando nosotros, con lo que creemos en nuestros corazones, decimos: el Señor es poderoso para darme la victoria. Parece una lucha fuerte, pero yo he creído en mi Señor Jesucristo. Como dice aquí la Escritura, el que creyere en Él no será avergonzado. Yo creo en Él. Dios me dará la victoria. Pero ¿cómo te va a dar la victoria? Tú no sabes la cantidad de dinero que tú debes. El Señor es poderoso para suplirme todo lo que debo y pagar esa deuda. Pero es que tú no estás viendo la enfermedad que tiene. La palabra dice que Él es Jehová nuestro sanador. Yo lo creo y yo lo confieso. Y yo voy a esperar que Dios haga la obra. Para Dios nada es imposible. Hermano, y van a venir muchas personas y van a burlarse de su posición. Usted, hermana, que no puede tener hijos, si usted empieza a oír a personas diciéndole: no, más bien adopta un niño, tú no vas a tener ningún niño. Usted empieza a recibir eso y comienza a crear una atmósfera de incredulidad. Y Dios no se va a mover en semejante atmósfera. Pero si usted le cree al Señor, con el corazón se cree y con la boca se hace confesión, yo creo que el Señor me va a dar a mi hijo. Porque Él es Jesucristo, el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. No importa lo que digan los médicos, Dios puede hacer un milagro en mi vida. Y lo puede hacer Dios. ¿Cómo Dios va a hacer un milagro? Ya tú pasaste el tiempo de tener hijos. Si Sara tuvo un hijo a los 90 años, porque le creyeron a Dios, yo soy hijo o hija de Abraham. Y yo también creo la promesa. Dios le dio una promesa a Abraham. Y Abraham esperó 25 años el cumplimiento de una promesa. Y la Escritura dice que él no desmayó en fe. Antes se esforzó. Eso es lo que significa. Él con sus labios confesaba, plenamente convencido de que lo que Dios había dicho era poderoso para cumplirlo. Cuando venía alguien a burlarse de él, el Señor dijo que mi descendencia sería como la arena de la mar. Pero es que tú no ves que ya eres un anciano o ya eres una anciana, Sara o Saraí. Y ellos decían: yo le creo al Señor. El Señor lo va a hacer. Esa atmósfera, Abraham y Saraí estuvieron creándola por 25 años, hermano. Hasta que Dios no solamente le dio la promesa a ellos, sino que ellos se convirtieron en un ejemplo para nosotros, para crear la atmósfera tomando lo que Dios nos dice. Crea la atmósfera, hermano, hermana. Y todo lo imposible se hará posible porque el Señor lo ha hablado. Pero todo depende de lo que usted cree. Todo depende de lo que usted en su corazón ha recibido. Porque si usted no ha sembrado la palabra en su corazón, ¿cómo va a crear un ambiente? Porque lo que hace es oír a los incrédulos. ¿Cómo va a crecer su fe si sus oídos están atentos a la voz de los incrédulos? ¿Y qué es lo que hace un incrédulo? Crea una atmósfera de incredulidad. Y si usted no vigila, al final la atmósfera de incredulidad estará apoderándose y apoderándose y apoderándose de su corazón, y al final lo hará comportarse como un incrédulo a la palabra. ¿Se dan cuenta?
Usted ha sido vencido, su fe, su amor se ha enfriado. Pero no haga eso. Junto con su fe, usted debe mostrar las obras. Hermano, ¿podrá acaso la fe salvarle cuando usted solo dice que cree, pero no crea una atmósfera con sus labios? Hermano. Pero alguno dirá, versículo 18, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, dice Santiago. Le está diciendo al religioso que dice creer lo mismo que él. Yo te muestro el resultado de lo que Dios hace cuando yo confieso y creo y confieso. Y tú me vas a mostrar los resultados de lo que tú dices que crees, pero de lo que no confiesas y no obedeces. ¿Se dan cuenta? Hay un resultado, hermano. Porque en esa atmósfera se mueve Dios. En esa atmósfera el Señor se glorifica. En esa atmósfera el Señor hace milagros, pero es en esa atmósfera. Que en donde quiera que vayamos en este mundo, el mundo nos va a sacar en cara su incredulidad, pero nosotros vamos a sacar nuestra fe, lo que creemos. ¿Se dan cuenta? Fíjense, versículo 21. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre. ¿Se dan cuenta? Él fue justificado no por lo que dijo que creía, sino por las acciones en consecuencia a lo que dijo que creía. Por eso fue justificado Abraham, no por decir solamente que él creía lo que Dios decía, sino que su acción, sus obras, fue justificado Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta en o por las obras? Fíjense, él iba a sacrificar a su hijo Isaac porque él sabía que el Señor no se contradice. Él dijo, si el Señor me dijo que sacrificara a mi hijo Isaac, y él fue el que me dijo que me iba a dar un hijo, entonces el Dios en que yo creo tiene un propósito. Él me lo va a regresar. Él sabía que Dios no es un Dios caprichoso como algunos hombres, que piden una cosa y a los 5 minutos cambian de idea. No, nuestro Dios es un Dios claro, coherente. Y Abraham por la fe, por revelación lo sabía. Por eso, con toda confianza en ese Jesucristo que no cambia, él iba a sacrificar a su hijo porque sabía, como dice la Escritura, que era poderoso para devolvérselo. En su corazón él pensó, Dios se va a glorificar, algo tiene Dios pensado. Pero una cosa sí sé, yo voy a tener a mi hijo y mi descendencia será como la arena de la mar. ¿Se dan cuenta? Él actúa en consecuencia. Fíjense, y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Se dan cuenta de este gran privilegio? Dios llamó a Abraham amigo, hermano. Escuchen bien esto. Dios llamó a Abraham amigo. ¿Por qué? Porque Abraham le creyó y puso por obra lo que Dios le había dicho. Él creó una atmósfera de fe. Y al crear en esa atmósfera, el Señor siempre estaba allí con Abraham, un amigo. Los amigos están juntos. Se sienten agradados de su compañía. El Señor se sentía agradado de la compañía de Abraham. Donde iba Abraham, allí iba el Señor. ¿Por qué? Porque Abraham
creó una atmósfera de fe. Y como dice la Escritura en Hebreos 11, sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, amigo de Dios. Dios se convierte en su amigo cuando usted crea esa atmósfera. ¿Por qué? Porque Él va a estar con usted todo el día, en su trabajo, en su casa, cuando duerme, cuando está en la iglesia, cuando está en el transporte, cuando está cocinando, cuando está estudiando. Él está allí. Su presencia en esa atmósfera, Él se va a mover con usted, porque Él le agrada vivir en una atmósfera en donde le crean, en donde Él es primero. Hermano, fue llamado amigo de Dios. Hermano, Dios quiere llamarlo a usted amigo o amiga. Dios quiere ser nuestro amigo. Pero ¿cómo logramos nosotros ser amigos de Dios? Cuando obedecemos lo que Él nos ha revelado y ponerlos por obra. No eliminando una parte de la palabra o tomando una parte que nos conviene y la que no nos conviene. No, es tomarla toda. Porque al tomarla toda estamos probando que somos sus amigos. Y en esa atmósfera el Señor siempre estará con nosotros. ¿Usted quiere que Jesús esté todos los días de su vida con usted en cualquier cosa que usted haga en este mundo? ¿Usted quiere que cuando salga a la calle en esa atmósfera de incredulidad, usted quiere que el Señor esté con usted guardándolo? Usted dirá, bueno, hermano, yo me encomiendo en las manos del Señor. Amén, haga eso. No digo que no lo haga. Pero hay algo más poderoso que eso. Es la atmósfera que usted vaya a crear. Tanto en su casa como en la calle. Es lo que usted cree. En esa atmósfera de fe, el Señor Jesús estará a su lado. Él será su amigo, Él no lo va a dejar solo, Él no me va a dejar solo. Si usted quiere vencer la tentación en la calle, si usted quiere vencer la incredulidad en la calle, si usted quiere vencer la incredulidad en medio de su familia, aún si usted quiere vencer la incredulidad que pudiera haber en su propia iglesia, entonces usted, que dice que cree, debe con su corazón creerlo y con sus labios confesarlo. Debe usted crear una atmósfera. Y todo aquel que es de Dios y que quiere hacer la voluntad de Dios, cuando entra en esa atmósfera, usted se convertirá, como dice el profeta, en una persona salada. Usted querrá, o la persona que se llegue a usted, querrá ser como usted. Hermano, hermana, háblame de esta verdad. Yo veo la verdad reflejado en su comportamiento. Muéstreme la verdad. Testifíqueme de la verdad. Allí habrá un interés. ¿Quiere usted que el Señor le dé la victoria en todos los aspectos de su vida? ¿Estará usted dispuesto o dispuesta? No importa la necesidad y no importa el reto. ¿Estará usted dispuesto a crear la atmósfera de fe en su vida? Que usted pueda decir, yo creo y yo me identifico con lo que dice la palabra y lo pongo por obra. ¿Estará usted dispuesto? ¿Quiere que el Señor esté con usted todos los días de su vida? ¿Quiere vencer? El reto está allí. El mandamiento también está allí. Lo va a tomar en su corazón, lo va a creer y lo va a confesar. ¿Estará usted dispuesto a hacer eso? Ese reto de fe en este tiempo final. Les invito a que hagamos una oración. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tomamos el reto de la fe en esta hora. No hay manera de vencer la incredulidad sin la revelación siendo colocada en el fuego
de la prueba en obras. Lo que nosotros creemos, lo confesamos y allí tú te has de glorificar. Ayúdanos, Señor. Tus discípulos te preguntaron cuando tú estabas en la carne, aumentanos la fe. Y tú les dijiste, si tuvieran fe como un grano, o sea, una promesa y la siembran en el corazón, es lo que tú les quisiste decir, Señor. Si ellos toman una promesa, si nosotros tomamos una promesa y la sembramos en nuestro corazón y la regamos, y la alimentamos, y la abonamos, la confesamos, la creemos, la obedecemos, tomamos decisiones en base a esa palabra que hemos guardado, así sea del tamaño de una fe de mostaza, ella va a empezar a crecer, a crecer, a crecer en esa atmósfera de fe y se convertirá en un árbol frondoso, enorme, el árbol más grande de todos en el campo, en donde aquel que está con calor y aquel que necesita descanso, descansará debajo de sus ramas y encontrará descanso y encontrará fruto con que alimentarse. Oh Señor, que así seamos nosotros. En este mundo seco por la incredulidad, seamos árboles frondosos en donde la palabra haya encontrado cabida y al crear esa atmósfera podamos reflejar tu carácter y tu poder. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a todos para vencer la incredulidad en la calle. Señor, te creemos y queremos confesarlo y ponerlo por obra. Te damos la gloria y la honra. Sin ti nada podemos hacer, pero contigo somos más que vencedores. Lo creemos, Señor. Ayúdanos, Señor. Quita de nosotros toda incredulidad, Señor, y que la palabra siga creciendo en nuestras vidas y que dejemos de confesar, Señor. Ayúdanos toda incredulidad, sino confesar la verdad de tu palabra. Te damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 a otro programa especial en la señal del Tabernáculo de Ebenecer. Los domingos a las 9 de la mañana el culto en vivo y todos los días a las 3 de la tarde se transmite por la radio Ebenecer Online el cierre del día de oración que cada día tenemos aquí en la iglesia. Y ahora con estos temas uno ve la importancia, lo necesario de venir a orar para que esa fe que ha sido sembrada en nuestros corazones pueda crecer y en el altar de oración abonar ese terreno y sacar toda piedra, toda rama, toda cosa que impida que esa semilla siga profundizando en nuestros corazones. Recuerden, si queremos ser amigos de Dios, si queremos vencer la incredulidad en el mundo, si queremos ser vencedores y que la presencia del Señor esté con nosotros todos los días, debemos crear la atmósfera de fe. Y en esa atmósfera, todo lo que Dios ha prometido en la Escritura vendrá a nuestras vidas. Todo, toda promesa de bendición, toda promesa de sanidad, toda promesa de liberación, el bautismo del Espíritu Santo vendrá a esa atmósfera que usted y yo hemos creado. Recuerden, no desmayemos. La atmósfera de fe traerá a Dios a la escena. Que el Señor nos bendiga a todos en esta hora. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.